sonó mi celular y lo contesté y dije, bueno, ¿con quién hablo? Inmediatamente escuché una voz tenue al otro lado de la línea que dijo, disculpe, no se enoje, pastor. Entonces, inmediatamente me di cuenta, obviamente, que estaba hablando al estilo como nos hablamos aquí en el norte de México. Y le dije, disculpe, así hablamos en Monterrey, no estamos enojados. Y entonces le pregunté, ¿con quién tengo el gusto? Y entonces ella me dice, yo soy fulana de tal, su ovejita burra. Entonces aquello inmediatamente me dio bastante risa, ovejita, burra, una oveja y una oveja que no obedece. Básicamente ella había pasado por muchas circunstancias donde terapeutas, líderes, amigos, familiares le habían dado una serie de consejos de sentido común y lo que sucedió es que ella simplemente los ignoró. El resultado fue que tuvo grandes tropiezos en los últimos años. Y entonces cuando ella decía ovejita burra, se estaba refiriendo a personas que de alguna manera saben lo que tienen que hacer, pero no lo quieren obedecer, porque aplicar lo aprendido implica ser moldeable, dócil a la enseñanza y, por qué no decirlo, obedecer el sentido común. Hay que reconocer que aplicar lo aprendido pavimenta tu camino al triunfo. Y cuando tú y yo no aplicamos lo aprendido, básicamente estamos caminando en un terreno semipantanoso. Cuando yo pongo en práctica aquellas cosas que estoy aprendiendo, pues básicamente edifico mi vida en un terreno sumamente sólido. Ahora bien, te quiero decir algo. Nadie puede ser moldeable a la enseñanza o tal vez obedecer a Dios si de alguna manera lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. Nadie lo puede hacer. Nadie puede en esta tierra obedecer a Dios por el simple mérito personal. Obedecer, aún obedecer, así como la salvación, es una gracia concedida por Dios y a Dios le agrada ver a personas humildes que de alguna manera vienen y le dicen a Dios, Dios, yo no puedo, yo te necesito, te pido de que me ayudes a poner esto en práctica porque es algo muy difícil para mí. Entonces, ¿existe tal cosa en la Biblia como que tú y yo podemos llevar a la práctica lo que hemos aprendido? Pues sí, claro, eso definitivamente existe. Pero antes de eso, ¿qué dice la Biblia con respecto a prestar atención a las enseñanzas? Nota lo que dice Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Una persona que escucha un consejo, que escucha una sabia opinión, que escucha algo de sentido común, pero no le presta atención, inclusive no lo pone en práctica, dice que se engaña a sí mismo. En otras palabras, no obedecer el consejo, no obedecer a Dios, es básicamente pegarse un tiro en el pie. Prácticamente eso es. Nota también lo que Jesucristo dijo en Lucas capítulo 11. Dice, mientras Jesús hablaba, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Y Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Si tú notas, la mujer estaba dándole gracias a Dios porque ese hombre, Jesús, había nacido, el hombre de Dios había nacido y le estaba diciendo, Dios bendiga a tu mamá, que Dios bendiga a esa mujer. Le dice, pero aún más que eso, le dice, más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Te voy a decir, son palabras fuertes. Básicamente la palabra bendito significa alegre, gozoso, una persona que se ha llevado la lotería, una persona que realmente puede sonreír a pesar de las circunstancias. Entonces, la persona más feliz sobre la tierra es aquella que escucha, presta atención y obedece. Entonces, si podemos ponerlo de esta manera,
Cuando tú y yo aplicamos lo aprendido, pavimentamos nuestro camino al triunfo. Cuando tú y yo prestamos atención a lo que Dios nos dice, esa es la verdadera felicidad. Aquellos que están en búsqueda de la felicidad, yo sé que hay personas que dicen, yo quiero ser feliz, quiero casarme con la fulana para ser feliz, o con aquel hombre para ser feliz, o tener este tipo de autos, o este tipo de casa para ser feliz. Pues fíjate, la felicidad no consiste en tener bienes inmuebles, no consiste en tener grandes lujos. La felicidad es hacer la voluntad de Dios. Aquella persona que le presta atención a Dios es una persona mucho más feliz. Ahora bien, tal vez tú te preguntas, ¿por qué razón nos cuesta tanto aplicar lo que hemos aprendido? Bueno, si no eres un alien, a todo ser humano nos cuesta obedecer. Y hay algunas razones por las cuales no obedecemos. Te voy a decir algunas de ellas. Tal vez la falta de acción. Cuando tú y yo venimos y de alguna forma sabemos lo que hay que hacer, pero estamos procrastinando, dando vuelta una y otra vez, sí, lo voy a hacer, y te tardas más y más tiempo. Algo que yo acostumbro a hacer de tanto en tanto es hacer siestas. Y levantarse de una siesta muchas veces es difícil. Yo pongo un timer de 15 minutos. Me recuesto, cierro los ojos y llega un momento en que suena la alarma. Y entonces en ese momento yo sé que tengo que ponerme de pie. Si yo contara 1, 2, 3, 4, 5, puede ser que llegue a 200 y no me levanto. Entonces he aprendido a hacer lo siguiente. Cuando me suena la alarma, me recuerdo de los cohetes que van a la luna, los cohetes que van al espacio. Entonces cuento en sentido inverso, comenzando de 5. 5, 4, 3, 2, 1. Y en ese momento me pongo de pie. De lo que te quiero decir, de alguna manera, muchas veces no aprendemos, muchas veces no ponemos en práctica lo aprendido por falta de acción. En Hebreos 11:8 encontramos que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. Y fíjate qué interesante, la capacidad para accionar que tenía Abraham. Y dice, se fue sin saber a dónde iba. Dios le dijo, te voy a dar una tierra, te la voy a heredar, esa va a ser tu herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Simplemente tomó pasos de acción. Muchas veces cuando uno tiene que poner en práctica lo aprendido, tal vez no ve todo el panorama, pero hay que tomar un paso de fe. También otra razón por la cual muchas veces, además de la falta de acción, no ponemos en práctica lo aprendido, es porque somos muy cómodos. O mejor dicho, aquello que debemos de prestar atención o poner en práctica no es cómodo. Está dentro de esa zona de incomodidad. Me causa problema, me causa molestia. Es muy difícil, es muy cansado. Implica varias horas y simplemente no las hacemos. Para algunas personas simplemente no es cómodo. Para otras personas nos parece como extraño y raro lo que Dios nos pide y decimos, oye, eso está bastante raro, no suena lógico lo que de alguna manera Dios está poniendo aquí en la Biblia, o el consejo que me han dado, que trate bien a mi cónyuge, a pesar de que mi cónyuge no está portándose de la mejor manera conmigo. Eso es extraño, ¿no? Sin embargo, en Hebreos 11:7, la Biblia hablando de Noé dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes había sucedido. Como tú sabes, antes de Noé jamás había llovido sobre la tierra, sino que surgía de la tierra un rocío que venía y regaba toda la naturaleza. Entonces, antes de eso nunca había llovido. Entonces, cuando Dios le dijo que iba a caer agua del cielo, Noé simplemente tomó una decisión, comenzar a hacer ese barco. Y dice la Biblia, por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Entonces, hay cosas que parecen extrañas y parecen raras, porque Dios de alguna manera nos las está pidiendo y decimos, oye, qué extraño. A Noé le pareció extraño, pero
decidió seguir obedeciendo a Dios. El resultado, él y su familia se salvaron de un diluvio universal. Por otra parte, ¿por qué razón no ponemos en práctica lo aprendido? Porque la consideramos como una broma cruel de parte de Dios para quitarnos los placeres de esta vida. Y decimos, no, Dios, tú todas las cosas que nos gustan a los seres humanos nos los pones como pecado. Bueno, eso no es cierto. Eso no es verdad. La Biblia nos llama a un asunto de balance. Comer no es malo. Beber moderadamente no es pecado. Emborracharse es el pecado. Fíjate que qué interesante. Tener intimidad sexual no es malo. La pregunta es, ¿con quién voy a tener esa intimidad sexual? ¿Es mi pareja para toda la vida? ¿Es la persona que Dios ha puesto conmigo? Voy a ser fiel a esa persona. Entonces te das cuenta de que Dios no da tal cosa como mandatos, como bromas crueles para quitarnos la alegría de vivir. En Mateo 7:26 dice la Biblia, Jesucristo hablando, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la construye es un necio. Es como la persona que construye su casa sobre la arena y cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbarán con gran estruendo. Entonces te das cuenta, hay una factura bastante cara que viene en contra de nosotros cuando tú y yo simplemente no prestamos atención al consejo. ¿Cuántas personas no hemos visto nosotros llorando, derramando su corazón, sumamente arrepentidos, porque pudieron poner en práctica lo aprendido y simplemente consideraron que Dios era muy exagerado, muy inhumano al pedir eso? Y no, tú y yo no podemos obedecer en nuestra propia fuerza. Necesitamos que Dios nos ayude. Por otra parte, hay algunos otros que no ponemos en práctica lo aprendido porque decimos, no soy capaz, no puedo. No tengo esa capacidad. Fíjate que una vez un hermano en Cristo, una persona muy querida, un amigo nuestro, tenía que tomar una decisión. Y era una decisión que bíblicamente era muy clara, era bastante obvia. Él se sentía incapaz de poder venir y seguir esa dirección de Dios. Y lo que él hizo fue, en una ocasión, según sabemos, cerró la puerta de su cuarto, se arrodilló y le dijo a Dios, Dios, yo no puedo hacer esto. Si tú no lo haces, yo no lo voy a poder hacer. No voy a poder obedecerte, no voy a poder seguir en práctica lo que tú me dices. Yo sé que lo tengo que hacer, pero no me siento capaz. Y sabes, cuando este hombre vino y se arrodilló y se humilló delante de Dios, prácticamente lo que vino algunos días después es algo que prácticamente raya en lo milagroso. Dios hizo lo que este buen amigo creía que no era posible, porque nadie puede obedecer por un simple mérito personal. Es una gracia de Dios, así como la salvación es por medio de la fe y es un regalo. La gracia para obedecer también es un regalo de Dios. Por otra parte, algunos de nosotros no queremos obedecer o creemos que no podemos obedecer porque consideramos que es una exigencia muy dura de parte de Dios. Y aclaro este punto, en este punto aclaro de que no estamos hablando de la salvación del alma. La salvación del alma sabemos que es algo que Dios te regala y nos regala y no tiene nada que ver con el hecho de portarse mal o dejar de hacer lo bueno o hacer cosas bondadosas. No. Venir y tener la salvación del alma es un regalo de Dios para todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador. Y todas las religiones y doctrinas del señorío hablan de que hay que obedecer para ser salvo, pero eso no es así. La gracia es mucho más grande y suficiente para salvarnos que los pecados que tenemos. Ahora bien, lo que sí estamos diciendo es que así como somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, necesitamos la gracia de Dios para obedecer. Nota lo que dice Gálatas 5:25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. O sea, ¿cómo es que tú y yo somos salvos? Por gracia, por medio de la fe. ¿Quién vino a vivir en nosotros? El Espíritu Santo. Y así que
así como somos vivos, estamos vivos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu Santo en cada momento de nuestra vida. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, es Dios quien lo hace. Nadie tiene la capacidad de obedecer en sí mismo. En Filipenses, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo del 12 al 13, vamos a leer solamente el versículo 13, dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Fíjate, Dios trabaja en nosotros y nos da, por una parte, el deseo, o sea, no lo queremos hacer, pero Él nos da el deseo para poder hacerlo y nos da el poder para poder cumplirlo. Dice, a fin de que Él haga lo que le agrada, o a fin de que nosotros hagamos lo que a Dios le agrada. En otras palabras, no lo puedes hacer en tu propia fuerza. Yo sé que muchas de las personas que nos están viendo durante años han estado peleando y luchando con tantas cosas que no han podido superar. También algunos han tomado una mala decisión, tú sabes a lo que me estoy refiriendo, y esas decisiones nos han partido el corazón, y sabes de que inclusive hay consecuencias como un resultado obvio de haber pasado por alto lo que Dios te estaba diciendo. Pero te quiero decir, la promesa de Dios es para ti. Dios está listo para darte el deseo y el poder para que tú y yo podamos obedecer. Y quiero dejarte con un par de promesas. En Mateo 7, 24, 25, el mismo Jesucristo dijo: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Fíjate, el que escucha la enseñanza y en vez de desobedecerla, más bien la pone en práctica, es la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Si tú y yo obedecemos, simplemente nos va a ir muy bien. No se trata de aparentar que estamos obedeciendo, porque eso es un gran engaño. Decía John Maxwell: enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Entonces, si realmente tú y yo somos hombres y mujeres de una sola pieza, nos vamos a dar cuenta que no podemos obedecer si no es con la ayuda de Dios. Aplicar lo aprendido pavimenta tu camino al triunfo. Pídele a Dios que te dé el deseo y el poder para prestar atención al consejo, a la guía, a la sugerencia, a la dirección que Dios te está dando a través de la Biblia. Que Dios te bendiga.